Señor, gracias te damos por la bendición que nos das de estar ante la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado como iglesia. Gracias, Señor, porque nos has constituido en un reino de sacerdotes, donde tú eres el Rey, y nos has permitido a nosotros tener acceso directo a tu presencia. Como lo dice tu palabra, nos has hecho siervos de un Dios santo, te has hecho amigo de nosotros. El Padre es nuestro Padre, el Hijo es nuestro Señor, y el Espíritu Santo es quien nos dirige, nos consuela, nos acompaña en nuestro peregrinar en este mundo mientras llegamos y somos levantados a tu presencia. Permítenos, Señor, vivir bajo esta conciencia de la Trinidad que nos ha salvado y nos sostiene. Permítenos tener un corazón agradecido, Señor, para poder reconocer la persona de Jesucristo, para poder reconocer la obra de Cristo en nosotros y para poder aguardar con anhelo y esperanza su regreso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Aunque nos vamos a centrar en el versículos 4 al 8, quiero que retomemos desde el versículo 1 para que usted entre en contexto. Dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestro pecado con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así empieza el último libro escrito del canon de la Biblia. Así inicia el último libro del Nuevo Testamento. Así inicia la última profecía dada por Dios por medio del apóstol Juan a la iglesia, reconociendo primeramente que es una profecía que viene de Dios, y en lo que nos corresponde en esta mañana, saludando a las iglesias a las que está dirigida esta profecía. He titulado la enseñanza de esta mañana: bendición y alabanza ante el regreso de Cristo. Bendición y alabanza ante el regreso de Cristo. Y yo quiero que imagines a estas iglesias de Asia Menor, más o menos relacionado con lo que trabajamos en la exposición hace un mes. Son iglesias que están en el primer siglo. Comunidades de creyentes en medio de un imperio en una crisis moral. Y aunque muchas personas no lo creen,
la crisis moral de toda nación está directamente relacionada con lo que creen y lo que adoran. El Imperio Romano vivía marcado por un culto al emperador, una idolatría en templos paganos, libertinaje sexual, violencia en espectáculos públicos. Ustedes saben que fue en aumento el uso del Coliseo romano y allí se adoraba a la muerte. Materialismo y consumo arrogante, como siempre lo ha sido en la historia de la humanidad. Si tienes para comprar, compras, y si tienes para alardear de lo comprado, alardeas de lo comprado, y eso no era algo que escaseaba en el Imperio Romano. De hecho, era el imperio. La ciudad de Roma abundaba en riquezas y alardeaban de todo lo que tenían. Los cristianos enfrentaban la presión de participar en esas prácticas. ¿Qué dirías tú si te dijeran, vamos al Coliseo? Habrá pan y disfrutaremos de un espectáculo. Si tú decías que no, eras el raro, el extraño. Si te decían, vamos al templo, vamos a adorar, vamos y aprovechamos a comprar las últimas estatuas de las deidades, ¿tú qué responderías? Los cristianos enfrentaban la presión de participar en esas prácticas o ser vistos como traidores, mientras vivían en una sociedad que rechazaban sus principios de fidelidad, pureza y adoración exclusiva a Cristo. Ellos estaban bajo presión de persecución. No los perseguían por el simple hecho de ser cristianos, pero sí los perseguían porque si alguien los acusaba de ser cristianos, ya era suficiente para decir que iban a ser entregados al juez, y el juez los entregaba a la cárcel y muchos de ellos morían. Ellos enfrentaban rechazo, sufrían pobreza y había amenaza de muerte por ser seguidores de Cristo. La pregunta que yo les haría es, ¿será que eso se parece a nuestros días? ¿Será que las cosas han cambiado? ¿Será que la situación actual es más favorable para el cristiano? Bueno, vamos a mirar nuestro tiempo. Vivimos en un mundo marcado por la incertidumbre. Guerras que amenazan la estabilidad mundial, economías que se tambalean y una presión social creciente por abandonar los principios bíblicos. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Vivimos en una sociedad que exige lealtad a ideologías y a figuras públicas. Idolatra el éxito, el placer, la autoimagen. Normaliza la inmoralidad sexual. Se entretiene con la violencia y valora a las personas por lo que poseen. Son formas modernas de la idolatría, el libertinaje y la violencia, el materialismo y la arrogancia que marcaban a Roma. Y la presión de confrontarnos a este mundo es real y constante. Si tú realmente dices ser cristiano, vas a tener que sufrir la misma presión social que ha experimentado todo cristiano durante toda la historia de la iglesia. El cristiano, el evangelio y la iglesia son totalmente opuestos al mundo. Y siempre que el cristiano vive conforme a la verdad de Dios, va a tener que experimentar algún tipo de persecución, algún tipo de rechazo, pobreza y amenaza. Por eso muchos cristianos sienten miedo, ansiedad y confusión. Por eso muchos cristianos se preguntan, ¿dónde está Cristo en medio de toda esta situación? ¿Dónde está Cristo en medio de todo este caos? Y yo te puedo preguntar a ti, ¿dónde está Cristo en medio de tu sufrimiento, tus dificultades? Pero no es una pregunta nueva.
Es una pregunta que es muy recurrente. En 1948, Richard Wurmbrand, un pastor de Rumanía, fue arrestado por predicar el Evangelio bajo el régimen comunista y encarcelado durante 14 años. Fue golpeado, torturado, aislado en una celda oscura durante años, aislamiento total durante 3. En medio de esa oscuridad, un guardia se burló de él y le preguntaba, ¿dónde está Cristo ahora? Richard, con los pies heridos y el cuerpo adolorido, respondió con firmeza, está conmigo en esta celda. Cristo está conmigo en esta celda. Cuando fue liberado, testificó, me quitaron todo, pero no pudieron quitarme a Cristo. Mientras Él esté conmigo, tengo paz, gozo y esperanza. Así como Richard necesitaba recordar la presencia y la soberanía de Cristo en su celda, las iglesias de Apocalipsis necesitaban recordar que Cristo reina y viene pronto. Y así como Richard lo recordó, y así como era necesario para la iglesia del Apocalipsis recordarlo, también es necesario para nosotros hoy recordar que Cristo reina y viene pronto. Es una necesidad que tenemos, que no podemos olvidar. De tal manera que sabemos que Dios envió esta carta como una profecía de juicio futuro, pero tiene un mensaje lleno de bendición. Tiene un mensaje que nos impulsa a la alabanza y una promesa de esperanza para su iglesia en medio de un mundo que convulsiona. Es impresionante cómo usted se asoma a las noticias o escucha la radio o ve la situación alrededor y el mundo no tiene cómo sostenerse, económicamente hablando, socialmente hablando. Hace 15 días tuvimos noticias de violencia en medio de un país que se suponía que estaba saliendo de la violencia. Y todo el mundo reacciona, uy, ¿cómo es posible? Pero no pasa nada más. El mundo convulsiona. Dios nos llama a levantar la mirada con esperanza, recordándonos que su promesa está en marcha. ¿Cuál es la promesa que encontramos en Apocalipsis? Bueno, en Apocalipsis encontramos una promesa que usted va a leer conmigo en el versículo 7. Él viene. Realmente el original no dice Él viene, dice Él está viniendo. Él está ya en función de su regreso. Y la Trinidad está comprometida en alentarnos y sostenernos con su gracia y paz mientras nosotros esperamos el regreso de Cristo. Nuestra respuesta no puede ser otra que adorar con gratitud y rendir gloria a Cristo por la obra que ha hecho a nuestro favor. Este mensaje nos llama a vivir con esperanza, a recibir con gratitud la bendición de nuestro Dios. A adorar con todo el corazón a nuestro Salvador y mantenernos firmes mientras esperamos al Rey. Y para nosotros esta idea de el Rey, del reinado, es compleja. Hace mucho tiempo los reyes no son soberanos. Hace mucho tiempo los reyes no velan por el pueblo. Y cuando vemos la Biblia encontramos que viene un rey que sí es soberano. Un rey que sí vela por los intereses de su pueblo, de su nación, de sus escogidos. El cristiano que entiende lo que significa que el rey viene, debería disfrutar y esperar arduamente y con paciencia su regreso. Usted y yo deberíamos intentar esforzarnos por comprender lo que significa la justicia. La justicia impartida con bondad, con amor, con misericordia. Pero que hay justicia, que no se escapará el culpable, no se escapará. El libro de Apocalipsis comienza con un detalle intencional.
Antes de mostrar visiones, antes de mostrarnos advertencias o juicios, Dios envía una carta a su iglesia llamándola a escuchar. Y lo que estoy intentando hacer en esta idea que les voy a compartir es que, aunque hemos dividido la primera enseñanza del versículo 1 al 3, y hoy vamos a iniciar el versículos 4 al 8, es una unidad. ¿Y cómo terminó la primera parte de la enseñanza? Dice, bienaventurado, versículo 3, el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. El libro de Apocalipsis inicia con un llamado a escuchar. Hay una bienaventuranza de escuchar. Juan estaba exiliado en Patmos por causa del Evangelio y escribe a las 7 iglesias de Asia Menor. No son las únicas iglesias que hay en Asia Menor. Dios de manera soberana escogió estas 7 iglesias. Iglesias reales, con problemas reales, rodeadas de idolatría, rodeadas de crisis moral, presiones políticas, presiones económicas. El mensaje a estas iglesias locales era un mensaje individual, particular, que respondía a sus necesidades y carencias y que buscaba también resaltar sus fortalezas y virtudes en algunas de ellas, pero que igualmente estas iglesias representan adecuadamente las diversas situaciones espirituales de la iglesia en todos los tiempos. Un comentarista bíblico, L. Thomas, indica que el número 7 apunta a la plenitud y totalidad de la iglesia, mostrando que este mensaje para toda la iglesia a lo largo de la historia es necesaria en cualquier generación que necesite aliento y firmeza y llamado. La iglesia sigue enfrentando un mundo que presiona con ideologías. Ojo con esto, ideologías que buscan desplazar a Cristo. El mundo no quiere hacer otra cosa que desplazar a Cristo. ¿De dónde? Lo puede desplazar de la cultura, lo puede desplazar de la sociedad, lo puede desplazar de la política. El problema realmente grave es si el mundo logra desplazar a Cristo de tu mente y tu corazón. Y ahí es donde empieza Apocalipsis, poniendo a Cristo en el centro. ¿Cómo lo va a lograr el mundo? Bueno, va a intentar con confusión moral. Una cultura que desprecia los valores del reino de Dios. Nos invita a doblar nuestras convicciones a su favor. En medio de ese ruido, ese pasaje nos recuerda que somos una iglesia que necesita escuchar. Y ese saludo no es un formalismo bíblico. Si usted se da cuenta, cuando llegamos aquí a Juan capítulo 1, versículo 4, Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia y les da un saludo. Sencillo. Gracia y paz. Y ese saludo no es de Juan. Ese saludo tiene una procedencia y es que es la Trinidad la que está diciéndole a su iglesia gracia y paz. Un saludo de gracia y paz en medio de la tormenta. Ese es el primer llamado de Apocalipsis a la iglesia. Detenernos, escuchar, recordar que nuestra historia está en manos de aquel que nos habla con autoridad, con amor y fidelidad. Dios tiene un saludo para su iglesia. Dios tiene un saludo para su iglesia. Es una bendición poderosa para quienes están dispuestos a escuchar. De tal manera que vamos a desarrollar esta exposición bíblica en 3 puntos. Y el primero de ellos es la bendición de la Trinidad. Y usted lo encuentra allí, capítulo 1, versículos 4 y 5. La bendición de la Trinidad. Usted se da cuenta que el saludo es gracia y paz a ustedes. Está escribiendo el apóstol Juan. El apóstol Juan aquí es un mensajero. Y este mensajero no habla con voz propia. Él dice, gracia y paz de parte de nosotros.
No, de parte, gracia y paz a ustedes de parte de. ¿Y qué significa gracia? Cuando usted se da cuenta, el apóstol Pablo siempre saludaba con esta frase, gracia y paz. Y el término gracia en el Nuevo Testamento tiene mucha importancia porque hace referencia al favor inmerecido que Dios da al creyente. Un favor no merecido que Dios da al creyente. La gracia era entendido como la posibilidad que tenías de acercarte delante del rey, aun cuando no había sido llamado, y te aceptaba. La gracia era el simple hecho de perdonar una deuda, aun cuando no tenías para pagar, ni tenías cómo sostener, ni cómo sustentar esa deuda. Y el rey la pagaba, la asumía. Gracia, gracia, favor no merecido. Esa era la manera como la iglesia primitiva saludaba a los creyentes. Gracia de parte de Dios. Es importante que tú y yo no olvidemos lo que hemos recibido. ¿Qué es lo que tú y yo hemos recibido? Gracia. No te puedes jactar de lo que has recibido. Ha sido por gracia. Efesios capítulo 2 versículo 8 lo recuerda. Porque por gracia sois salvos. Tú y yo estamos delante de las Escrituras porque Cristo nos salvó por gracia. Tú hoy estás aquí delante de la Escritura, alrededor de los hermanos y de la salvación, por gracia. Ninguno es mejor que el otro. Creería que podríamos pelear en quién es peor, pero no quién es mejor. La gracia es lo que nos ha reunido y nos permite adorar al Señor. Pero no solamente nos recuerda lo que hemos recibido, sino que el saludo era gracia y paz. El término paz era la palabra que utilizaban mucho los judíos para referirse al favor, al deseo de que estuvieras bien. Y si usted se da cuenta en Filipenses capítulo 4 versículo 7, la paz no es otra cosa que el resultado de la gracia que Dios da. La paz es el resultado de la gracia que Dios da. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz, no debemos pensarla como ese estado de tranquilidad cuando no hay deudas, cuando no hay nada por hacer en el trabajo. Cuando es un sábado ya descansaste de las cosas y las labores del viernes y sabes que el domingo y el lunes son para estar en casa y tú dices, qué paz siento. La paz de la que nos habla la Escritura, que es por medio de Cristo, es esa paz que Cristo ha ganado para nosotros y no tenemos ninguna deuda con el Padre. No hay deuda con el Padre. Cualquier acto pecaminoso que tú hagas delante de Dios te convierte en un completo enemigo de Dios. Te haces acreedor de la ira que sale de la esencia del Padre por causa del pecado. Pero cuando Cristo está a nuestro favor, ya hay paz, no hay ira delante del Padre. Esa era la manera como se saludaba a la iglesia, recordando que tú y yo vivimos por gracia y en paz. Para que este saludo tenga real importancia en tu vida, Cristo debe ser lo más importante. Si Cristo no es lo más importante, sino que tu trabajo es lo más importante, si tus deudas son lo más importante, si tu esposo o esposa es lo más importante, si tu estudio o tu título es lo más importante, el término gracia y paz no va a tener importancia en tu mente. Porque estás en función de otras cosas.
Pero cuando Cristo es lo más importante para ti, cuando has entendido lo que Cristo logró para ti, el término gracia te va a recordar lo que has recibido y la paz te va a recordar cómo estás delante de Dios, independientemente de cómo estén las demás cosas. Este era el saludo de la iglesia primitiva y ese es el saludo que el apóstol Juan da a la iglesia de parte de la Trinidad. Una persona puede experimentar y saber que tiene paz con Dios a través de Jesucristo, Romanos 5:1. Una paz que resulta de la gracia de Dios y la paz suprema en una persona una paz suprema que una persona puede disfrutar. Tal significado completo subyace en el uso cristiano de la palabra. Este saludo, al igual que en las cartas paulinas, es más que un formalismo. Las cosas dejan de ser formalismos cuando todo adquiere sentido y la conciencia está enfocada en lo que se dice y se hace. ¿Usted se da cuenta que hoy por hoy es un formalismo decir Dios te bendiga? Es común decir Dios te bendiga. Ya las personas en la tienda que dicen groserías te atienden y te dicen Dios te bendiga. Un formalismo. El saludo que está dando Juan no es un formalismo. Es un recordatorio de que la paz verdadera fluye únicamente de la gracia de Dios, no de las circunstancias externas. La paz fluye de la gracia de Dios, no de las circunstancias externas. Y el texto bíblico nos dice: gracia y paz a ustedes, versículo 4, de parte de. Y tenemos aquí 3 personas de quien procede este saludo. 3 personas que están felices, están complacidas de dar gracia y paz a la iglesia. Dice, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo. La mayoría de los comentaristas concuerdan en que este es un saludo trinitario. O sea, la Trinidad, el Dios triunitario, está allí diciendo: nosotros te damos gracia y paz. Nosotros te concedemos gracia y paz. Nosotros, quienes te hemos salvado, estamos felices de otorgarte gracia y paz. La primera persona que aparece en esta lista es Dios el Padre, y es identificado como el que es, que era y que ha de venir. Una expresión que refleja su eternidad a la luz de Éxodo 3:14. Identificado como alguien inmutable, Malaquías 3:6. Y una soberanía sobre la historia, Salmos 9:2. Le recordaba a la iglesia que su Dios sigue en control a pesar de las amenazas del imperio romano. Si alguien leía Apocalipsis y entendía que Apocalipsis está inundada del Antiguo Testamento, entonces iba a recordar quién era el Dios del Antiguo Testamento, aquel que creó, aquel que estaba desde antes de la fundación del mundo, aquel que estuvo con el pueblo de Israel, que pasó con el pueblo de Israel por medio del desierto, que los metió en la tierra prometida, que los sostuvo y que incluso cumplió su promesa de castigo por desobediencia. Eterno, Dios inmutable, Dios soberano, Dios de la historia. El que es la existencia continua del Padre. No es el que era, no, empieza diciendo el que es. Y este orden es importante. Dios es. Dios está. Para nosotros es complejo el término o el uso de los verbos en los idiomas antiguos porque para nosotros el ser y el estar muchas veces son cosas distintas. En el lenguaje antiguo el ser y el estar eran lo mismo. Algo es porque está. Algo está porque es. Y así se presentó Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy
¿Por qué yo soy? Porque aquí estoy. Y así empieza la identificación del Padre, el que es, una existencia continua, el que era, su existencia continua en el pasado, nunca dejó de ser, siempre fue, desde la eternidad. De hecho, la idea aquí nos hace eco al decir, no está diciendo el texto, el que llegó a existir, sino que el término es el que era, porque es la única forma de mirar hacia el pasado de un ser que siempre ha sido. El que era. Y el que ha de venir. El que ha de venir. Aquel que ya está en camino. Como lo decía ahorita, aquí no es el que un día va a venir, pero no ha comprado el tiquete ni el boleto y no sabe cuándo va a venir. No. Esta idea de el que ha de venir es como el que tiene la maleta lista y los tiquetes listos. Ya está en acción. ¿Cuándo viene? El Padre sabe. Pero todo se está configurando para su regreso. Ya viene. La idea aquí es en cualquier momento. Ya viene. Aquel que ya está en camino y puede llegar en cualquier momento. Esta forma de referirse a su venida intensifica la idea de lo inminente de su regreso. Lo inminente de su regreso. Tenemos a un Dios, Padre, que nos bendice con gracia y paz. Luego aparece Dios el Espíritu Santo. Y está representado en la frase los 7 espíritus que están delante de su trono. Algunos comentaristas hacen referencia a que el número 7 hace referencia a la plenitud y la perfección del Espíritu Santo. Muchos se acercan a esta imagen de los 7 espíritus a la luz de Zacarías capítulo 4 versículos 2 al 6, dando una idea de que el Espíritu Santo siempre está en acción en medio de la congregación de los santos. Y eso tiene mucha coherencia con lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. El Espíritu de Dios está activo en todo el libro de Apocalipsis. Hay juicios y allí está el Espíritu Santo. Hay salvación y ahí está el Espíritu Santo. Se está revelando el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. Una plenitud que actúa. Pero finalmente también encontramos a Jesucristo. Y lo encontramos allí presentado como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. 3 títulos para el Hijo. 3 títulos para el Hijo. MacArthur hace la siguiente referencia. Dice, nos recuerda que Cristo es confiable en su testimonio. Juan 18:37. Él es el testigo fiel. Victorioso sobre la muerte, Apocalipsis 1:18, en cuanto al primogénito entre los muertos. El primogénito de los muertos. Y como ya hemos mencionado muchas veces aquí, el término primogénito no hace ni alude a la idea del primero que resucitó, porque no es cierto. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Aquí la idea es aquel que posibilita la resurrección. De hecho, la resurrección siempre es el resultado del llamado del Hijo de traer a alguien a la vida. El preeminente. A quien le pertenecen los resucitados. Es interesante esta idea. Y con autoridad suprema sobre todos los poderes de la tierra, el soberano de los reyes de la tierra. Ustedes se van a dar cuenta que en el libro de Apocalipsis, Cristo aparece como el Rey de reyes. No un rey entre los reyes, sino el Rey de todos los reyes. El Señor de todos los señores. El soberano de toda la creación.
Si se dan cuenta, no podemos utilizar el término el soberano sobre los soberanos, porque ya el término soberano no tendría sentido. El único soberano es Jesús. Testigo fiel. Se repite en el capítulo 3, versículo 14. También se le llama fiel en el 19:11. El testigo fiel es una alusión al Salmo 89, versículo 37. Ahorita lo leímos, no sé si usted recuerda. En el Salmo, un salmo profético dice que Él pondrá a alguien como rey y será tan fiel como la luna es testigo siempre en el cielo. Y está haciendo referencia a ese trono de David. Precisamente en Apocalipsis lo que vamos a encontrar es que el hijo de David se sentará un día en el trono para siempre. Para siempre. Se establecerá para siempre como la luna. Y el testigo en el cielo es fiel. Jesucristo es el de la simiente de David. Se sentará en el trono davídico que perdurará para siempre. Salmo 89, versículo 36. No podemos olvidar que el ser escogidos para salvación, el haber sido liberados del pecado por medio de la sangre y el poder experimentar la santificación, toda es una obra de la Trinidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. La Trinidad actuando para salvar. Y lo vemos igualmente aquí en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 y 5. La Trinidad saludando a la iglesia que ha sido salvada. Así la iglesia es llamada a recordar que su esperanza no está en las circunstancias. La iglesia que está recibiendo el libro y la carta de Apocalipsis está en un momento de persecución, de angustia, de escasez, y el saludo es, recuerda que yo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te saludo y te recuerdo que has recibido gracia y paz. Ese saludo los sostiene y los anima mientras esperan el cumplimiento de la promesa. Este saludo es una invitación a descansar en Dios mientras permanecemos fieles. Sabiendo que el Padre gobierna, que el Espíritu Santo sostiene y que Cristo reina con autoridad suprema sobre todo. ¿De qué sirve saber que hay una Trinidad? ¿Cómo te sirve eso en tu vida práctica? El Padre gobierna, el Espíritu Santo sostiene y Cristo viene por su iglesia. Frente a esta gracia y a esta paz derramada por nuestro Dios Trino, surge una respuesta natural del corazón de la iglesia. Y es la alabanza. Pero no es una alabanza vacía, sino una alabanza dirigida al Redentor que nos amó, nos limpió, nos liberó con su sangre y nos hizo un pueblo santo para Dios. ¿Cómo responde la iglesia a estas verdades? Con alabanza. Ese es nuestro segundo punto. Alabanza a Cristo por su obra. Y lo encontramos allí a partir del versículo 5, parte B. Dice, al que nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre, dice, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Obviamente la estructura griega a veces nos tiende a confundir, porque empieza diciendo, al que nos amó y nos libertó, y empieza a decir todo lo que hizo, y uno dice, bueno, ¿y qué estás diciendo? ¿Qué es lo que quieres decir? Cuando dices que Él hizo todo eso, ¿a dónde quieres llegar? Bueno, a Él sea la gloria, versículo 7, versículo 6, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Esta porción, este punto, tiene como propósito recordarnos la importancia de la alabanza. Y la alabanza se traduce como gratitud. La alabanza se traduce como reconocimiento de lo que alguien ha hecho. Ahora, ¿cuánto más no ser agradecidos
por lo que alguien ha hecho por nosotros? ¿Cómo no recordar algo que alguien ha hecho por ti y por mí? Bueno, y la pregunta es, ¿y qué ha hecho Cristo por ti y por mí? Vean, miremos. Ese pasaje se transforma en una doxología. Si nosotros hiciésemos una traducción del término doxología, es como una opinión bajo conocimiento. Tú conoces algo y das tu opinión porque tienes un conocimiento de algo. Ese término doxología, a través de la historia, se ha traducido como adoración. ¿Qué debería ser la adoración y qué debería ser la alabanza sino un reconocimiento bajo conocimiento de lo que alguien ha hecho? Bueno, aquí tenemos una doxología. Juan declara que Cristo, y aquí es importante, mientras en en Apocalipsis 1:4 dice gracia y paz a ustedes de parte de, Juan se excluye del saludo porque él dice yo no soy el que saluda, es la Trinidad la que saluda. Aquí en la doxología Juan se incluye y dice Cristo que ¿él está qué? Dentro del grupo de aquellos que fueron amados, dentro de aquel grupo que ha sido libertado y de aquel grupo que ha sido hecho reino y sacerdotes. Juan se incluye, eso es importante. Dice, la obra de Cristo a favor de los creyentes hizo que Juan prorrumpiera en una inspirada doxología de alabanza a Cristo. Aquí la idea no es que Él nos amó, porque aquí la idea no es de una acción pasada. Aquí es, Él nos ama. Nos ama. Nos ama. De hecho, en mi versión creo que tiene esa connotación. Al que nos ama. Cristo, desde la eternidad, ama a los suyos. El Padre, desde la eternidad, siempre ha amado a los suyos. Y esta idea no solamente mira hacia el pasado, sino que también mira hacia el futuro. De tal manera que nosotros podemos llegar a decir, Cristo ama a los creyentes con un amor inquebrantable. No solamente nos amó, sino que hoy nos ama. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, precisamente nos da esa idea. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar? Y es interesante que no dice qué, sino quién. Porque el quién apunta a una acción volitiva. ¿Alguien quiere separarnos del amor de Cristo? Bueno, no va a poder. No va a poder. Ni hambre, ni persecución, ni angustia, ni desnudez, ni lo futuro, ni lo pasado. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Aquellos a quien Cristo amó, siempre serán amados. Y esta idea está aquí. Aquel que nos ama, qué bueno es saberse amado. Si tú eres hijo de Dios, debes saber que Cristo te ama. Si tú aún no crees ni obedeces a Jesús, déjame decirte que si pones tu confianza en Él y vives para Él, serás amado para siempre. Cristo nos ama. Ese término Cristo nos ama también tiene mucha idea en cuanto a una acción continua. Cuando uno va al libro de Hebreos, dice que Él murió una sola vez por los pecados, porque no era necesario. Más, solamente una vez, era suficiente. Pero su acción continua es de entregarse por aquellos a los que ama. Por eso Él sigue siendo nuestro abogado defensor, nuestro sumo sacerdote en el cielo, intercede por nosotros. Él nos ama. Él te ama. Él nos ama. También vemos en esos títulos y dice, y nos libertó de nuestro pecado con su sangre. Algunas versiones utilizan el término nos lavó.
Originalmente la idea no es de lavar, sino de libertar. ¿Sí? Libertar. Y cuando ustedes leen Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6, y también leen Hebreos 9, versículos 12 al 14, se dan cuenta que el contexto y la idea es de redención. Redención. ¿Qué es la redención? Ser liberados. Ser liberados. Ya no ser más esclavos, ser liberados. Entonces, aquel que nos ama, nos hizo libres por medio de... Y uno aquí podría decir, ¿por medio de qué? ¿Cómo lo hizo? Pago de sangre. Alguien dio un pago. Alguien hizo un pago. Pagó la deuda que tú y yo teníamos. Una deuda que nadie puede pagar. Porque la naturaleza de todo ser humano, por deseo y por incapacidad, es ir en contra de Dios. Ir en contra de la santidad de Dios. El simple hecho de querer asistir a la iglesia para cumplir, aunque tú te sientas bien delante de Dios, es pecado. Y la única forma de que eso que tú y yo hacemos sea aceptable delante de Dios es por medio de la sangre de Cristo. Ahora, el texto dice, Él nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Una sangre perfecta, una sangre pura, la única ofrenda que el Padre aceptó para librarnos de nuestro pecado. Este acto de redención nos libera del poder del pecado. Colosenses 1, versículos 13 y 14. Pero no solo nos limpia, sino que nos da una nueva identidad. Hoy muchos estarán de rojo y azul. Hoy muchos están en función del fútbol y se identifican con una hinchada o con otra. Otros se identifican con su nacionalidad. Otros se identifican con su profesión. Otros se identifican por su género. El cristiano se identifica por el reino al que pertenece. Y mira lo que dice acá el pasaje. Él nos ama, Él nos liberta y Él nos hizo un reino. Nos hizo un reino. Un tipo de reino muy particular. Un reino de sacerdotes. El término reino aquí es una pluralidad. No es que tú seas la reina, el rey. No, un reino, así como decimos una nación. Él ha hecho posible un reino ¿para quién? Para su Padre de sacerdotes. ¿Y cuál es la característica del sacerdote? ¿Cuál era la función del sacerdote? Tenía acceso a la adoración directamente. No era un intermediario, no ofrecía sus ofrendas por medio de un intermediario, sino que podía acercarse directamente para ofrecer su ofrenda. Tú y yo tenemos entrada directa al Padre por medio de la obra de Cristo. De eso trata gran parte del libro de Hebreos. Tenemos la confianza para llegar delante del Padre por los méritos de Cristo. Y cuando Juan piensa en estas cosas, él dice, gloria a Dios, gloria a Cristo. Somos constituidos un reino de sacerdotes. Éxodo 19, 6 y 1 de Pedro 2, 9 nos enseñan esto. Acceso directo al Padre, llamados a vivir en santidad. Y por eso es que cuando nosotros decimos, ¿cuál es el propósito de Apocalipsis? Bueno, nos enseña que Cristo viene y que debemos vivir en santidad. El Rey viene y debemos estar preparados. El Rey viene y estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, independientemente de lo que esté sucediendo alrededor, no importa las circunstancias y las costumbres de nuestra cultura y de nuestra sociedad, la sociedad nos quiere ensuciar, nos quiere
contaminar, pero tú y yo estamos tan agradecidos con la obra de Cristo y de Dios el Padre y del Espíritu Santo que nosotros deseamos vivir en santidad. El Apocalipsis de Juan es un llamado a la santidad. Keynes resalta que en medio de un mundo que rechaza la fe cristiana y menospreciaba a la iglesia, este recordatorio fortalecía a los creyentes para entender que su verdadera posición era de dignidad y propósito eterno, a pesar de ser ignorados y perseguidos. Tú no ves congresos económicos, políticos diciendo, vamos a exaltar a los creyentes. Allá no exaltan a los creyentes. Un día, Cristo será exaltado y sus santos con él. Ese reconocimiento lleva naturalmente a la exclamación, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si tú vives con conciencia de la obra de Cristo en tu mente, lo único que puede salir de tu mente y de tus labios es darle la gloria a aquel que lo merece. A mí me da risa que a veces me toca compartir espacios con ingenieros. Y los ingenieros son muy particulares porque como saben muchas veces cómo es que funcionan los mecanismos de muchas cosas, terminan diciendo, ese Thomas Edison sí era un duro. O sea, vivimos en medio de un montón de bombillas, ¿por qué recordar a Thomas Edison? Porque yo no la sé hacer, pero él supo hacerla y hoy día tenemos una bombilla y corriente eléctrica porque alguien pensó y lo hizo. Eso es dar gloria. Bueno, tú has sido salvado de tus pecados, eres amado y has sido unido a un reino de sacerdotes gracias a la obra de Cristo. ¿Qué debe salir de tus labios? Gloria y poder por los siglos de los siglos para nuestro Señor. Esas son las palabras que deben salir de los labios de un creyente. Eso es en términos contemporáneos, es como larga vida al Rey. Bueno, nosotros decimos gloria y poder por los siglos de los siglos para nuestro Señor Jesucristo. Una declaración que llama a la iglesia a vivir en constante adoración, reconociendo la autoridad de Cristo sobre todas las cosas y rindiéndole gloria al que lo merece. Es un recordatorio para nosotros hoy de que la adoración no es opcional. Y más aún si sabemos que la adoración no es cantar. La adoración es obediencia. La adoración es vivir bajo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, agradándonos, alegrándonos porque estamos viviendo en la voluntad de Dios. La adoración no es opcional ni momentánea, sino una respuesta continua y gozosa de la obra de Cristo a nuestro favor. En medio de la presión del mundo, la iglesia encuentra fortaleza cuando levanta su voz en alabanza. ¿Saben qué? Cantar cánticos que exalten la obra de Cristo nos debe llenar de gozo. Nos alegra. Yo sé que hoy por hoy muchas personas no son como tan amantes a la música, no son de los que se levantan, estoy contento y ponen música. Pero todavía hay mucha gente que es así. Todavía hay gente que es normal. ¿Sí? Y que cuando están contentos, cantan. Eso es bíblico. Si alguien está contento, cante alabanza. Si usted no canta alabanza cuando está contento, no es normal. Listo. Trabaje en ser normal. Pero usted y yo debemos fortalecernos en la obra de Cristo y cantar y gozarnos por lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Y mientras adoramos a nuestro Redentor, recordamos que nuestra historia no termina aquí. ¿Estamos en este mundo? Sí. ¿Somos un reino de sacerdotes? Sí. ¿Pero qué más sigue? Bueno, el texto dice que es lo que sigue. La historia no termina aquí. El mismo Cristo que nos redimió ha prometido volver. Y ese mensaje de esperanza es el centro de toda la profecía del Apocalipsis. Si a usted le preguntan, ¿de qué trata Apocalipsis? Usted una vez dice, Apocalipsis 1:7. ¿De qué trata el Apocalipsis? Él viene. ¿Quién? Jesucristo viene. Él viene. Así llegamos a nuestro tercer punto en esta mañana. El mensaje central de la profecía y la fidelidad del testimonio de Dios Padre. El mensaje central de la profecía y la fidelidad del mensaje de Dios Padre. Finalmente, Juan dirige la mirada a la iglesia hacia el mensaje central de toda esta profecía. Ya desde el principio dijo, este es un mensaje profético, este es el libro de la profecía. El libro de Apocalipsis constantemente va a decir, este es el libro de la profecía. Ahora, ¿de qué trata la profecía? Cristo viene. Y si se dan cuenta, no hemos dicho nada acerca de los mensajes a las 7 iglesias. No se ha dicho absolutamente nada de las trompetas, de los cuernos, no se ha dicho nada. Juan anticipa de qué trata toda la profecía. Cristo viene. Él viene. En un mundo lleno de incertidumbre, esta verdad es nuestra ancla de esperanza. Nuestra esperanza. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, dice el versículo 7 y 8. Aún los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y lo interesante es que ese versículo originalmente empieza diciendo, he aquí, he aquí. Es interesante porque eso es como cuando usted quiere decir algo importante. Y entonces usted le dice al otro, primero le da una palmada en el hombro. Y después dice, presta atención. ¿Cierto? Como el libro no te puede dar una palmada, entonces te dice, he aquí, presta la atención. Y después dice, Él viene. No te puedes perder esta importante noticia. Cuando Jesús quería llamar la atención sobre un juicio, decía, ¡ay! Entonces ya todo el mundo prestaba atención, ¿cierto? En el uso del discurso antiguo se usaban las repeticiones o algunas palabras para llamar la atención. Este he aquí llama la atención. Cristo viene. Y este viene es que viene en camino. El pastor John MacArthur resalta que esta declaración retoma la profecía de Daniel 7, versículos 13 y 14, y de Zacarías 12:10, afirmando que el regreso de Cristo será, ojo con esto, personal, visible, y hay un elemento importante, glorioso. En su primera venida no había gloria. Vino para morir, vino para servir, pero en su segunda venida viene en gloria. No será un evento secreto, sino que todo ojo le verá. Y no me pregunte cómo es que todo ojo lo verá. No voy a especular al respecto. ¿Cómo lo habrá entendido Pablo? ¿Cómo lo habrá entendido Juan? No tengo ni idea. Hoy en día a nosotros se nos ocurre decir, pues que hay televisión, internet, celulares, todo el mundo lo verá. No sé cómo Dios va a hacer. Pero la Biblia dice que todo ojo lo verá en el momento en que Él aparezca. Eso es saber cómo entrar. ¿Ustedes se han dado cuenta que dentro de la tradición de los matrimonios, nadie se da cuenta en qué momento entró el novio a la iglesia? Eso puede aparecer por cualquier lado y a nadie le importa. Pero cuando la novia va a salir del carro, ¿qué hace todo el mundo? Se para para verla. Pues no la han visto un montón de veces, pero tienen que verla porque es la entrada. Cristo sabrá cómo hace su entrada a este mundo.
pero todo mundo lo va a ver. Todo ojo lo verá. El mismo Jesús había utilizado anteriormente la misma combinación del pasaje en su discurso en el Monte de los Olivos. Había utilizado a Daniel y había utilizado a Zacarías. Pero el elemento importante aquí es, he aquí. La inminencia, la importancia, he aquí. Y no solamente he aquí viene, sino que viene con las nubes. Esto tiene varias ideas, por lo menos dos quiero compartir con usted. Uno, viene de arriba. ¿Qué significa que viene de arriba? Procedencia celestial, divina. Si usted se da cuenta, de hecho en Apocalipsis, los demonios suben, Jesús baja. Eso es importante. El origen celestial de su regreso se hace aún más claro. Y algunos teólogos no solamente apuntan a la idea de que esas nubes dan la referencia de que Él viene de arriba, sino que viene con un esplendor y gloria divino. Las nubes en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Deuteronomio, en Reyes, siempre hacían referencia a la presencia de Dios. O sea, Él viene con un respaldo y el testimonio de que procede de Dios el Padre. Viene con las nubes. O sea que esas nubes pueden simbolizar luz que acompaña la presencia de Dios. Una luz tan poderosa que nadie puede ver ni vivir en ella, en medio de ella. Pero Cristo sí. Él es Dios. Y no solamente vienen las nubes, sino que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Hay dos grupos aquí. Uno, los que le traspasaron, haciendo referencia al pueblo judío. No a los romanos, sino al pueblo judío. Esto está en concordancia con la profecía de Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y esto es una profecía para los judíos. ¿Quiénes son los responsables directos históricamente de la muerte de Jesús? Los judíos. Lo apresaron, testificaron falsamente contra él, lo entregaron a los romanos. Los romanos lo único que hicieron fue ejecutar una decisión. Pero los judíos fueron los culpables de su muerte. Ahora, dice aquí que estos que lo traspasaron llorarán según la profecía de Zacarías. Esta profecía de Zacarías apunta a la idea de que es un lamento de arrepentimiento. Cuando usted mira el libro de Apocalipsis, 144,000 judíos serán seguidores de Cristo y tendrán la tarea de llevar el evangelio por todo el mundo, y muchos judíos más se arrepentirán de sus pecados. Lo verán y se arrepentirán. Pero también dice, y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y esta idea de los linajes de la tierra hace alusión a los gentiles. Muchos gentiles, naciones de la tierra, muchos gentiles, que harán lamentación por, digámoslo así, por culpa de él. Y esta lamentación ya no es un lamento de arrepentimiento, sino que es un lamento de dolor, de no querer aceptar un dominio, de estar en contra de él. Y cuando usted va al libro de Apocalipsis, por allá en las copas y las trompetas, ustedes se darán cuenta que muchos le dirán a las montañas, cae sobre mí. Y maldecirán a aquel que viene con poder y gloria. A esto apunta esta idea de que los linajes de la tierra harán lamento por él. Cuando usted mira el versículo 8, quien habla es Dios Padre.
afirmando esa primera parte de la profecía. Y dice, yo soy el alfa y la omega. Los griegos utilizaban las letras para numerar, no tenían números, utilizaban las letras. Y por eso la idea del alfa y la omega hace alusión a lo primero y lo último. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Y vuelve y retoma la idea, el que es, y que era, y que ha de venir. Pero mire cómo termina la idea aquí, el qué. El Todopoderoso, aquel que tiene el poder para hacer cumplir la profecía. Al mirar este saludo de Apocalipsis, vemos que tenemos una invitación a vivir de manera diferente, en un mundo que nos presiona a conformarnos a sus valores. Dios nos recuerda que somos una iglesia llamada a escuchar su voz en medio de la distracción, de la banalidad del mundo, a recibir con gratitud la bendición de la gracia y paz que procede de nuestro Dios Trino, a vivir en constante alabanza por la obra de Cristo, a mantenernos firmes en nuestra esperanza del regreso de nuestro Dios. Tú puedes decir, listo, ¿y ahora qué hago con Apocalipsis 1, versículos 4 al 8? Comienza cada día recordando la gracia y la paz de Dios. Es una aplicación, es un elemento muy práctico. No es el hecho de decir, gracia y paz para mí. No, es una idea de meditar. Bueno, yo sé que vivo por gracia y que tengo paz para con Dios. ¿Y qué significa eso para mí hoy? Esto nos invita a adorar continuamente, no solo cantando, sino obedeciendo con gratitud. Esto implica que debemos ser intencionales en compartir nuestra fe, mostrando con palabras y acción que esperamos a Cristo y que nuestra esperanza no está en la economía, nuestra esperanza no está en la política, ni en las circunstancias, sino en el Rey que viene, en el Rey que viene. Y por último, perseveremos en fidelidad, rechazando el pecado y las presiones de este mundo. Si alguno aquí aún no ha sido receptor de la gracia que procede de Dios, es un muy buen momento para que nosotros meditemos y seamos humildes y reconozcamos que necesitamos de un Salvador. Y si ya hemos conocido y experimentado la gracia que Dios da, es un buen momento para evaluar si estamos viviendo en gratitud y en adoración. Te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que has traído a nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por que tú nos has impartido de tu favor y nos has salvado. Y lo has hecho por medio de la obra de Cristo. Y sabemos, Señor, que tú nos has escogido y que por medio del Espíritu Santo hoy experimentamos el ser perfeccionados hasta que seamos glorificados y estemos en la presencia de nuestro amado Dios. Mientras tú regresas, Señor, ayúdanos a vivir con una esperanza viva que obedece y que adora genuinamente en espíritu y en verdad. Y para quien aún no tenga esa esperanza viva,
Señor, te pido aquí que pongas esta palabra de verdad en su corazón para que dé fruto y pueda ser unido a ese reino de sacerdotes que viven para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con acción de gracias y con alabanzas. Amén. Amén.